Paramahansa Yogananda nos dice así: la ascensión en el espíritu no es algo que se pueda lograr fácilmente, porque cuando una persona es consciente del cuerpo, se halla a merced de su segunda naturaleza, caracterizada por persistentes hábitos y estados de ánimo negativos. Es preciso vencer sin intimidarse los deseos del cuerpo. Cada vez que meditamos profundamente, ayudamos en forma automática a invertir el flujo de fuerza vital y conciencia para que se dirija de la materia hacia Dios. Si no se eleva la corriente del nudo astral que se halla en la base de la columna vertebral mediante el recto vivir, los buenos pensamientos y la meditación, se acentuarán en la vida los pensamientos egoístas. Con cada acción bondadosa que realizamos, ascendemos al cielo. Nuestra mente se enfoca más en el centro crístico de percepción celestial. Con cada acción malvada desciende a la materia y su atención queda atrapada por los fantasmas de la engañosa ilusión. El devoto es atraído por lo supremamente sobrenatural, la belleza que supera toda belleza, la música que trasciende todas las músicas, el gozo que está más allá de todo gozo. Puede haber contacto con el espíritu en el universo entero y escuchar la voz de Dios reverberando en todas las esferas. La forma se disuelve en aquello que es sin forma. La conciencia del cuerpo, confinada en una forma temporal y pequeña, se expande de manera ilimitada hasta fundirse en el eterno espíritu sin forma. Jesús explica que jamás perecerá quien crea en la doctrina que consiste en elevar la conciencia corporal para llevarla del plano físico al astral, mediante la reversión de la fuerza de vida a través del conducto serpentino situado en la base de la espina dorsal, es decir, no estará sujeto a los cambios mortales de la vida y de la muerte, sino que adquirirá gradualmente el estado de inmutabilidad, la conciencia crística, el Hijo de Dios. El capítulo número 6 nos dice que el verdadero significado de creer en su nombre y de la salvación es el siguiente. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y la condenación está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obre mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. La confusión entre hijo del hombre e hijo unigénito de Dios ha sido la causa de mucha intolerancia en el ámbito del eclesianismo, que no comprende o no reconoce el elemento humano presente en Dios cuando se hizo materia. El hecho de que un hombre nacido con un cuerpo mortal, que había desarrollado su conciencia hasta volverse uno con Dios mismo, no era el cuerpo de Jesús, sino la conciencia existente en dicho cuerpo, la que era una con el Hijo unigénito, la conciencia crística, el único reflejo de Dios Padre dentro de la creación. Al instar a la gente a creer en el Hijo unigénito, Jesús se refería a esta conciencia crística que se halla totalmente manifestada en Él, así como en los maestros de todas las épocas que han alcanzado la realización divina y que se encuentra latente dentro de cada uno de nosotros. Jesús señaló que todos nosotros podemos elevarnos, podemos elevar de nuestra conciencia física hasta alcanzar el cielo astral y unificarnos con la inteligencia crística unigénita, presente en la creación entera,
y ahí conoceremos la vida eterna. Jesús no se refirió en ningún momento a su conciencia de Hijo del Hombre ni a su cuerpo como el único Salvador de todos los tiempos. Abraham y muchos otros alcanzaron la salvación antes incluso de que Jesús naciera. Afirmar que la persona histórica de Jesús es el único Salvador constituye un error metafísico, ya que quien otorga la salvación universal es la inteligencia crística. Como único reflejo del Espíritu Absoluto, el Padre, presente de manera ubicua en el mundo de la relatividad, el Cristo infinito es el mediador o vínculo exclusivo entre Dios y la materia. Y todos los individuos que estamos hechos de materia, seamos cuales fueren nuestras diferencias, castas o credos, vamos a recibir ese don, el don de la divinidad, llegar a Dios. Todos podemos liberar nuestra conciencia cautiva en la materia y sumergirla en la vastedad de la omnipresencia al sintonizarnos con la conciencia crística. Y dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Él. Jesús sabía que su cuerpo físico permanecería en el plano terrenal solo por poco tiempo, y por eso les aclaró a aquellos para quienes Él era el Salvador que cuando su cuerpo hubiera dejado esta tierra, la gente todavía podría hallar a Dios y la salvación al creer en el omnipresente Hijo unigénito de Dios y conocerle. Jesús enfatizó que todo aquel que creyera en su Espíritu como el Cristo infinito que en Él se había encarnado, hallaría el sendero hacia la vida eterna mediante la ciencia meditativa de la ascensión interior de la conciencia. Para que todo el que crea en Él no perezca. Las formas de la naturaleza son cambiantes, pero la inteligencia infinita inmanente a ella jamás resulta modificada por las mutaciones de la ilusión. El niño que caprichosamente se apega a un muñeco de nieve llorará cuando el sol se eleve en el cielo y derrita esa figura. Del mismo modo, los hijos de Dios sufren si se apegan al cambiante cuerpo humano que atraviesa las etapas de la niñez, la juventud, la vejez. Mas quienes enfocan dentro de sí la fuerza vital y la conciencia y se concentran en la chispa interior de inmortalidad del alma, perciben el cielo incluso cuando aún se hallan en la tierra. Y puesto que han comprendido la esencia trascendente de la vida, están libres del dolor y del sufrimiento inherentes a los incesantes ciclos de vida y muerte. El propósito de las majestuosas palabras de Jesús en este pasaje era dar a conocer una alentadora promesa divina de redención para toda la humanidad. Lo que ha pasado es que siglos de interpretaciones equivocadas han instigado, en cambio, guerras de odio intolerante, crueles inquisiciones y juicios condenatorios causantes de divisiones. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él y a través de Él. En ese versículo, mundo significa la creación de Dios en su conjunto. Al reflejar su inteligencia en la creación, lo cual hizo posible un cosmos estructurado, el propósito no fue diseñar una prisión de finitud. Es verdad que la vibratoria manifestación creativa de la inteligencia universal ha dado origen a la miríada de atracciones que se exhiben en la sala de espectáculos cósmica, las cuales mantienen al ser humano constantemente alejado del espíritu e inmerso en la vida material. Es simplemente el sueño. A la luz de este entendimiento, y sean cuales sean las circunstancias que atravesamos en este mundo relativo, sentimos nuestra conexión con el Espíritu universal y percibimos que la vasta inteligencia del Ser absoluto opera en todas las relatividades de la naturaleza. Creemos en esa inteligencia, el Cristo, nos concentramos en ella en vez de enfocarnos en
la creación externa. Pensar que el Señor condena a los no creyentes como pecadores es una incongruencia, dado que quien mora en todos los seres es el Señor mismo. La condenación sería algo totalmente contraproducente. Dios jamás castiga al hombre por no creer en Él. Es el hombre quien se castiga a sí mismo. Si uno no cree en la dinamo y corta los cables que conectan su casa a esa fuente de energía, ¿se privará de las ventajas que le brinda la electricidad? De modo similar, ignorar la inteligencia que se halla omnipresente en la creación entera es negar a la conciencia su vínculo con la fuente de la sabiduría y el amor divinos que ponen en movimiento el proceso de ascensión en el espíritu. El reconocimiento de la inmanencia de Dios puede comenzar de un modo tan simple como lo es la expansión de nuestro amor, a fin de abarcar un círculo cada vez más amplio. El ser humano se condena a las limitaciones cada vez que piensa únicamente en su propio y pequeño ser, en su propia familia, en su propio país. El proceso de expansión es parte inherente de la evolución de la naturaleza y del hombre en su camino de regreso hacia Dios. La exclusividad de la conciencia familiar, nosotros cuatro y nadie más, es incorrecta. Hacer caso omiso de esta familia más extensa que es la humanidad implica ignorar también al Cristo infinito. Aquel que se desvincula de la felicidad y el bienestar de los demás se ha condenado ya a sí mismo a quedar aislado del Espíritu que impregna todas las almas. Puesto que quien no se expande en el amor y el servicio a Dios, que se rinde a través del amor y servicio al prójimo, desprecia el poder redentor de la conexión con la universalidad de Cristo. Todos los seres están dotados de poder de hacer el bien. Si no utilizan esta cualidad, su nivel de evolución espiritual es apenas superior al egoísmo instintivo del mismo ego que nosotros hemos fabricado. El amor puro de los corazones humanos irradia el amor universal de Cristo. Mediante la expansión continua del círculo del amor individual, la conciencia humana se sintoniza con el Hijo unigénito. Amar a toda nuestra familia universal es el primer paso en el proceso de expandir el amor hacia todo, sin juicio. Amar a todos los seres. De esa manera conocemos el amor de Cristo. Solo Dios, en la forma del Cristo omnipresente, es el responsable de todas las expresiones de la vida. En todas las cosas, en todos los seres, amigos, enemigos, montañas, bosques, océanos, aire, el dosel galáctico giratorio que todo lo abarca. Ahí está el devoto crístico, contemplando las armoniosas combinaciones de la luz que nos recuerda la dimensión de Dios. Descubre que las miríadas de expresiones de esa única luz, muchas veces de apariencia caótica, cuando se manifiesta en los conflictos y las contradicciones, han sido creadas por una inteligencia superior, no para engañarnos, no para causarnos infortunio, sino con el propósito de alentarnos a buscar el infinito del cual todos hemos surgido. Aquel que no mira las partes, sino el conjunto, puede discernir cuál es el objetivo de la creación. Avanzar inexorablemente, sin excepciones, hacia la salvación universal. Todos los ríos fluyen hacia el océano y los ríos de nuestras vidas fluyen hacia Dios. En el próximo episodio
veremos cómo las olas de la superficie del mar cambian constantemente cuando juegan con el viento y la marea, pero su esencia oceánica permanece inalterable. Un abrazo y hasta pronto.